Buenos días, mi nombre es Ana Herrera. Soy estudiante de Derecho de la Universidad del SINU, seccional Cartagena. Y hoy les hablaré de la Reforma Protestante. Contestaremos muchos interrogantes sobre esta. Mi grupo está conformado por Irán Sanabria y Gabriel Pozo. La Reforma Protestante, ¿en qué consistió? Bien. Nace en Alemania en la segunda década del siglo XVI, liderada por Martín Lutero. Esta reforma es un movimiento religioso en contra del poder de la Iglesia y en contra del Papa. En la centralización monárquica que denominaba Europa a finales de la Edad Media, hizo tensa la relación entre reyes y la iglesia. Hay que entender que la iglesia controlaba grandes extensiones de tierra y que no solamente eso, administraba también los impuestos y las ganancias, tanto los ingresos e egresos de los monarcas en ese tiempo. Todo ese poder lo tenía la iglesia. Hasta este momento la Iglesia Católica centralizaba el dominio espiritual de la población y el poder político administrativo de los reinos. Ya en el siglo XII aparecieron los primeros movimientos que cuestionaban la Iglesia Católica y las prácticas del capitalismo. Es donde nace lo que conocemos todos como la Santa Inquisición. Dicho acto de Lutero dio un proceso de ruptura entre la Iglesia Católica y el oeste de Europa. Esto permitió la aparición de diferentes ramas y es ahí donde nace el luterismo, que es la primera religión protestante. Los principales movimientos y reformas. Comenzamos con la reforma luteriana, dada por Martín Lutero en Alemania, la reforma calvinista en Francia, dada por Juan Calvino, sucesor de Lutero, el cual lo inspiró a seguir con sus ideales, y la reforma anglicana en Inglaterra por Enrique VIII. Esto en realidad fue un aprovechamiento. La reforma anglicana o la iglesia anglicana nace porque Enrique VIII aprovecha esa discusión entre iglesia católica y protestante y querer separarse de Ana Bolena, nace su nueva iglesia, que es la iglesia anglicana, que no es muy diferente a las prácticas católicas, solamente que ya los sacramentos como la Eucaristía empiezan a tener devaluaciones porque no podían pasarse como el sucesor de los grandes sacerdotes, no podían pasarle esa bendición de la hostia y demás. ¿Cuál fue el impacto político de la Reforma Protestante? El rey tiene una gran responsabilidad ante su pueblo y es esa separación entre seguir con lo que conoce, que es la Iglesia Católica, o enfrentarse a algo desconocido como la Iglesia Protestante, romper relaciones no solamente familiares, sino también comerciales y económicas con otros reinos, fue uno de los mayores impactos políticos de la Reforma Protestante. La separación y empieza a tener esas luchas entre España, que era católica, y entre los Países Bajos como Suecia, Holanda, que querían independizarse y apoyaban la Reforma Protestante.
¿Cuál es el contexto de la Reforma Protestante relacionado con la Iglesia Católica? En su contexto como tal, la Reforma Protestante simplemente quería ser reconocida como una iglesia independiente. No era la lucha de cambiar a la Iglesia Católica, era una nueva religión que estaban haciendo, unas nuevas creencias que se estaban dando. Y por ello tenía que ser clara en que en tratar de convencer a los demás que lo que ellos decían era lo que era correcto y dejar atrás todas esas creencias falsas y todo ese tipo de corrupción que se daba en ese momento en la Iglesia Católica, porque eso fue lo que apoyó más a la Reforma Protestante. Los nobles alemanes apoyaron la Reforma Protestante desde el inicio, era por esa dependencia que sentían de la Iglesia Católica. La iglesia, poseedora de grandes extensiones de tierra, recibía frutos feudales controlados en Roma por el Papa. Con el fortalecimiento de los estados nacional absolutistas, en práctica pasó a ser cuestionada por los monarcas, que deseaban retener estos impuestos en el reino. Los campesinos también estaban descontentos con la iglesia. En Alemania, los monasterios y obispos poseían inmensas propiedades. Muchas veces los obispos y los abades vivían a costa de los trabajadores de la ciudad y los campos. La Iglesia condenaba las prácticas capitalistas nacientes, entre ellas la usura. El cobro de interés con préstamos era condenado por pecado. Defendía la comercialización sin derecho a lucro y justo precio. Esto redujo el poder de la inversión en la burguesía mercantil y manufacturera. El Papa recaudaba para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma con la venta de indulgencias, es decir, la venta del perdón. Junto con el Estado moderno y la Guerra de 30 años que termina en la Paz de Westfalia, se da la Reforma Protestante. Muchas gracias.